Aunque el género prevalente de Gaiman es sin lugar a dudas la fantasía, hay que decir que es bastante versátil y aún dentro de la fantasía maneja distintas formas. Por eso nos hemos extendido 2 semanas, porque además incluso llega a tocar la ciencia ficción cuando se mete con personajes como Doctor Who. El día de hoy voy a leerles uno de mis relatos favoritos, o a empezar a leerles uno de mis relatos favoritos, que se llama El Puente del Troll. Desmantelaron la mayor parte de las vías a principios de los años 60. Por aquel entonces yo tenía 3 o 4 años. Redujeron de manera drástica los itinerarios, de modo que Londres era ya el único destino posible y la pequeña ciudad en la que yo vivía se convirtió en final de trayecto. Mi primer recuerdo veraz: tenía 18 meses, mi madre estaba en el hospital dando a luz a mi hermana y mi abuela me llevó a dar un paseo hasta el puente y me cogió en brazos para que pudiera ver el tren que pasaba en ese momento por debajo, resollando y humeando como un dragón de negro hierro. Pocos años después retiraron los trenes de vapor y con ellos la red de ferrocarril que comunicaba los pueblos y ciudades de alrededor. Yo no fui consciente de la extinción de los trenes. Para cuando cumplí los 7 ya eran historia. Vivíamos en una casa antigua situada en las afueras de la ciudad. Frente a ella se extendían una serie de campos en barbecho. A menudo saltaba a la valla y me tumbaba a leer a la sombra de las cañas, o si tenía ganas de aventuras, cruzaba los campos para ir hasta la mansión abandonada y explorar sus alrededores. En el jardín había un estanque ornamental lleno de algas con un puentecito de madera. En ningún momento me crucé con un empleado de mantenimiento o un jardinero durante mis muchas incursiones en el jardín y los bosques, y jamás intenté colarme dentro de la casa. En primer lugar, porque me arriesgaba a sufrir cualquier percance, y en segundo, porque tenía la firme convicción de que en todas las casas viejas y deshabitadas estaban encantadas. Tampoco es que fuera especialmente supersticioso, simplemente creía en el lado oscuro y misterioso de las cosas. Para mí la noche estaba poblada por fantasmas y brujas que pululaban por todas partes, hambrientos y vestidos de negro. Pero la inversa también funcionaba. De día, el mundo era un lugar seguro. La luz del sol era para mí una garantía de seguridad absoluta. Un ritual. Al finalizar el último trimestre, al volver a casa después del último día de colegio, me quitaba los zapatos y los calcetines y caminaba descalzo sobre los adoquines. Durante las vacaciones de verano me gustaba andar descalzo por ahí y solo bajo coacción lograban obligarme a usarlos. Me rebelaba con toda mi alma contra la dictadura del calzado hasta que llegaba septiembre y comenzaban de nuevo las clases. Tenía 7 años cuando descubrí el sendero que atravesaba el bosque. Fue un caluroso y soleado día de verano en el transcurso de un largo paseo que me llevó muy lejos de casa. Había salido con ganas de explorar nuevos territorios. Dejé atrás la vieja mansión con sus ventanas tapadas con tablones, ciegas. Atravesé los jardines y me adentré en un bosque que había más allá y que no había explorado aún. Descendí por un empinado terraplén y me encontré en un umbrío sendero flanqueado de árboles que me resultaba completamente desconocido. Al filtrarse a través de las hojas, la luz adquiría unos bonitos matices verdes y dorados y tuve la sensación de haber llegado al país de las hadas. Un arroyuelo fluía en paralelo al sendero y en el agua se veían miles de camaroncitos transparentes. Me entretuve un rato atrapándolos con las manos y observando cómo se enroscaban y retorcían sobre las yemas de mis dedos antes de volver a soltarlos en el agua. Seguí caminando por el sendero. Descendía por entre los árboles en línea recta y estaba cubierto por una fina capa de hierba. De vez en cuando me encontraba piedras verdaderamente espectaculares, completamente redondas, con vetas marrones, moradas y negras. Al mirarlas a la luz, podías ver todos los colores del arco iris reflejados en su superficie. Estaba convencido de que debían de ser muy valiosas, así que me las fui guardando en el bolsillo. Continué caminando un buen rato bajo los reflejos dorados y verdes de la apacible arboleda, sin ver a nadie por allí. No tenía hambre ni sed, tan solo una enorme curiosidad por averiguar a dónde conducía aquel camino. Como ya he dicho, descendía en línea recta y era completamente llano. El camino era siempre igual, solo cambiaba el paisaje de alrededor. Al principio discurría por el fondo de un cañón entre altos riscos cubiertos de hierba. Más adelante estaba tan alto que podía ver las copas de los árboles desde arriba y los tejados de algunas casas lejanas. El sendero se mantenía siempre recto y llano, y caminando por él atravesé valles y llanuras y más valles y más llanuras.
Por fin, en uno de aquellos valles, encontré el puente. Era de ladrillo y rojo y su inmenso arco atravesaba el sendero de un lado a otro. En el lateral tenía unos escalones que ascendían hasta un portillo de madera. Me sorprendió descubrir un indicio de la existencia de civilización humana en aquel sendero, pues había llegado a convencerme de que era una formación natural como un volcán. Impulsado por la misma curiosidad que me había llevado hasta allí, después de todo había recorrido cientos de millas, o al menos eso creía yo, y vaya usted a saber dónde había ido a parar. Subí los escalones y crucé el portillo. Me encontré en mitad de ninguna parte. La parte superior del puente estaba cubierta de barro. A los lados se veían sendos campos. El de mi lado era un campo de trigo. En el del otro no había más que hierba. Impresas en barro se veían las huellas de unas ruedas de tractor. Di unos pasos para asegurarme de que no era una alucinación. Mis pies descalzos no hacían ruido al pisar el suelo. Recorrí varias millas sin ver ni un alma, solos campos, trigos y árboles. Arranqué una espiga de trigo, le quité los granos y después de pelarlos con los dedos, me los comí mientras meditaba sobre todo aquello. Entonces me di cuenta de que empezaba a tener hambre y bajé por las escalas hasta la abandonada vía del tren. Había llegado el momento de volver a casa. No me había perdido, solo tenía que seguir el sendero hasta llegar de nuevo al bosque. Bajo el puente me estaba esperando un troll. «Soy un troll», me dijo, y tras una breve pausa añadió como si se le acabara de ocurrir: «Fall roll de all roll». Era inmenso. Su cabeza rozaba el arco del puente. Era más bien translúcido. Podía ver los ladrillos y los árboles a través de él, aunque algo borrosos. Era como si en él se hubieran encarnado todas mis pesadillas. Tenía los dientes muy grandes y fuertes y unas garras peludas que daban miedo. Su pelo era largo, muy similar al de uno de los monigotes de plástico de mi hermana, y sus ojos, saltones. Iba desnudo y su pene colgaba por entre el matojo de pelo que brotaba entre sus piernas. «Te he oído, Jack», susurró como una ráfaga de viento. «Te he oído caminar por encima de mi puente, y ahora voy a comerme tu vida».